tardes nuevamente con todos y con todas. El día de hoy vamos a continuar con este análisis dentro de este módulo que es interpretación constitucional, interpretación en materia penal y argumentación jurídica. Y para aquello abordaremos la segunda área temática. La segunda área temática va a estar direccionada hacia el ámbito del control constitucional. Como ustedes saben, nosotros tenemos dos grandes parámetros entre los cuales se ejerce de cierta manera el ámbito competencial de los distintos operadores de justicia e intérpretes constitucionales y legales. Desde una perspectiva constitucional nosotros tenemos dos grandes matices, dos grandes campos de análisis, dos grandes campos de estudios. ¿Cuáles son esos campos de estudio? La interpretación y el control constitucional. Vamos a ver cómo a partir de la interpretación y el control de la Constitución nosotros podemos ir generando razonamientos críticos que permiten precisamente crear argumentos sólidos a la hora de tomar decisiones jurídicas dentro de casos concretos. Vamos a tomar uno de estos primeros elementos que precisamente es el control constitucional. Y para nosotros abordar la temática del control constitucional vamos a asociarla directamente con la denominada teoría del control. Vamos a ver cómo se va generando este control a partir de esos elementos dogmáticos. Por favor, avancemos. Ok. Yo les formulo una primera gran interrogante. ¿Qué entendemos nosotros por control de manera general? Nosotros, cuando asociamos la palabra control, estamos directamente relacionándolo ¿con qué? Con un evento, con unos factores que tienden a limitar una determinada actividad. Muchos actores sociales, jurídicos, políticos, religiosos, etcétera, etcétera, ejercen determinados controles, ¿verdad? Controlamos determinados actos, controlamos determinados hechos. Pero dentro del análisis que nosotros vamos a realizar, vamos a enfocarnos directamente hacia un ámbito del control eminentemente normativo y específicamente en el ámbito del control constitucional. Miren ustedes, el control constitucional a su vez puede abarcar unos campos de acción bastante amplios, se puede decir de cierta manera. Cuando nosotros hablamos del control constitucional, vamos a tomar como referente de manera primigenia a la frase de Peter Haber. ¿Qué nos dice este autor alemán? Miren, todos somos guardianes de la Constitución. ¿Para qué están diseñadas precisamente las constituciones desde una perspectiva democrática? Para limitar el poder por parte del ente estatal y de las autoridades. Vamos a ver cómo nace precisamente esta teoría del control como un mecanismo que tiende a efectivizar precisamente o establecer límites al poder estatal. En un inicio, por lo tanto, se van a establecer mecanismos de control directamente relacionados hacia autoridades públicas. Pero vamos a ver cómo dentro del proceso de evolución del constitucionalismo, no solamente las autoridades públicas, no solamente el ente estatal puede cometer vulneraciones a derechos constitucionales y por lo tanto se torna imperativo que este control se haga extensivo no solamente al Estado y a sus autoridades, sino también hacia particulares. Nosotros podemos ver entonces que el control se establece como un mecanismo de contrapeso al exceso del poder. Y vamos a ver cómo este control constitucional, miren ustedes, puede ir de la mano con una serie de actores, puede ir de la mano con una serie de circunstancias o realidades que van a permitir configurar todos esos elementos que precisamente están presentes dentro de las constituciones de los distintos estados. Por favor, el siguiente. Nosotros, para abordar la teoría del control constitucional, tomaremos un primer gran referente. ¿Cuál va a ser ese primer referente teórico que nosotros tomaremos en cuenta? Existe un autor que se llama Manuel Aragón Reyes. Nosotros tomaremos esta teoría de Manuel Aragón Reyes respecto al control constitucional para poder realizar ciertos elementos diferenciadores. ¿Qué es lo que nos señala la teoría del control constitucional de Manuel Aragón Reyes? Este autor va a manifestar que el control constitucional en forma amplia puede ser ejercitado a través de todos los actores dentro de una sociedad, pero él de manera didáctica va a dividir este control constitucional en tres grandes espacios. ¿Cuáles son estos tres grandes espacios que para Manuel Aragón constituyen
control constitucional. En primer lugar, el denominado control social. Luego tenemos un control político y finalmente tendremos un control jurídico o jurisdiccional. ¿Qué podemos destacar nosotros dentro del control social? Miren, el control social va a ser un control espontáneo, va a ser un control que no es institucionalizado, va a ser la forma en que la sociedad expresa y establece límites precisamente a sus gobernantes, a sus instituciones. Podemos ver entonces cómo nace esta teoría del control social de una manera amplia, de una manera generalizada. Nosotros podemos ver expresado este control social especialmente a través de la censura pública. Nosotros, como funcionarios públicos en las diversas entidades a las cuales nos pertenecemos, hemos sido testigos vivenciales de cómo las personas acuden precisamente hacia estos órganos o instituciones demandando la tutela y protección de los derechos. Nosotros, dentro de la Corte Constitucional Ecuatoriana, por ejemplo, somos testigos de cómo acuden personas exigiendo que se respeten sus derechos constitucionales. Podemos ver cómo ese mecanismo de presión por parte de la sociedad se ejercita a través precisamente de este control desde una perspectiva social. ¿Qué es lo que nos dicen esas personas que se asientan a los pies del edificio de la Corte Constitucional? Nos dicen, miren señores funcionarios, miren señores jueces, nosotros queremos que se tutelen nuestros derechos constitucionales y estamos generando mecanismos no institucionalizados de control constitucional. Miren, es lo que se genera precisamente dentro de este ámbito o de esta primera esfera, que es el control social, que es no institucionalizado. Pero frente a este control social, nos va a decir Manuel Aragón Reyes que también pueden haber mecanismos de control que ya son institucionalizados. Uno de estos mecanismos de control institucionalizados va a ser el control político. ¿Qué queremos decir a través de estos mecanismos de control político? Ya van a existir entonces instituciones, organismos que se encarguen de llevar adelante este control constitucional. Aquí nos encontramos, miren ustedes, cómo este control institucionalizado va a expresar precisamente ciertas competencias para frenar el poder de otras funciones o de otros órganos del Estado. El ejemplo clásico que nosotros podemos asociar dentro de los mecanismos de control político es el famoso sistema de frenos y contrapesos, por ejemplo. Y el ejemplo paradigmático de aquello está dado a través de las relaciones ejecutivo-legislativo. ¿Cómo controla el legislativo al ejecutivo? A través de mecanismos institucionalizados. Miren ustedes, el más conocido, la famosa fiscalización, el juicio político, miren ustedes. ¿Qué está haciendo? Un órgano, una institución del Estado como el Parlamento, a través de las competencias que le ha otorgado la propia Constitución de la República, limita el poder de otro órgano o función del Estado. Se está ejercitando, por lo tanto, un control constitucional desde una perspectiva política. Y a su vez, podemos ver cómo el Ejecutivo también ejerce este control institucionalizado. ¿A través de qué? A través de instituciones como el veto. ¿De dónde nace aquello? De la propia norma constitucional. Es el propio constituyente quien ha ido determinando este ámbito competencial. Por lo tanto, se establecen estos mecanismos de control político dentro de la realidad jurídica constitucional. Finalmente, dentro de este análisis esquemático que realiza Manuel Aragón Reyes, nos encontramos con un mecanismo de control que está directamente relacionado con una función del Estado. ¿Cuál es este mecanismo de control? Es el mecanismo de control jurídico o jurisdiccional. ¿Quiénes van a intervenir dentro de este control desde la perspectiva constitucional? Si hablamos de un control jurídico, eminentemente van a intervenir los jueces, ¿verdad? Los jueces van a realizar un control de la constitucionalidad en un determinado Estado democrático. Y cuando nosotros hablamos, ojo, de un
control constitucional desde una perspectiva judicial, podemos encontrarnos a su vez con distintos tipos de control de constitucionalidad. Y aquí va a ser su aparición el famoso o los famosos sistemas de control difuso, de constitucionalidad, el sistema de control concentrado, y entre el sistema de control difuso y concentrado también tenemos un sistema de control mixto. Sistemas de control de constitucionalidad desde una perspectiva normativa. Pero no solamente que el control de constitucionalidad por parte de los jueces toma en consideración estos elementos o estas variables para ser analizadas, porque además de estos sistemas de control difuso, concentrado y mixto, también tenemos otras formas en las cuales se ejercita el control judicial en el ámbito constitucional. ¿Cuáles son estas otras formas o esta otra forma de clasificación del control constitucional por parte de los jueces? Vamos a tener a su vez un denominado control concreto de constitucionalidad, vamos a tener un control abstracto de constitucionalidad, vamos a tener un control a priori de constitucionalidad y un control a posteriori de constitucionalidad. Y vamos a ir explicando cada uno de estos elementos del control judicial. Cuando nosotros hablamos del sistema de control difuso de constitucionalidad, nosotros vamos a utilizar, miren ustedes, paradigmáticamente la interpretación y la interpretación literal. ¿Qué entendemos nosotros por un sistema difuso? ¿Qué es ser difuso? ¿Qué es lo difuso? Lo difuso es lo amplio, miren, abarca todo, una totalidad, ¿verdad? Y si estamos nosotros hablando de mecanismos o de un sistema de control jurisdiccional, ¿cómo nosotros podríamos definir a través de una técnica interpretativa al sistema de control difuso de constitucionalidad? Nosotros, utilizando estos criterios hermenéuticos, interpretativos, lógicos, diremos entonces que el sistema de control difuso es el sistema de control por el cual, como es difuso, todos los jueces ejercen control de constitucionalidad. Es decir, es un mecanismo o un sistema en donde todos los jueces controlan la constitucionalidad dentro de un Estado. ¿Cuál es el referente histórico de este sistema de control difuso de constitucionalidad? Nos vamos a encontrar con un caso emblemático. Miren, en 1803 se va a emitir una sentencia por parte del juez John Marshall en Estados Unidos de Norteamérica. Dentro de un caso que tiende a ser paradigmático y emblemático en la realidad del control difuso de constitucionalidad. Este caso es el famoso caso Marbury versus Madison. En el caso Marbury versus Madison, el juez John Marshall, por primera vez dentro de la evolución del constitucionalismo, va a crear lo que se conoce teóricamente como el Judicial Review. ¿En qué consiste este Judicial Review? Consiste en que los jueces, miren ustedes, todos los jueces, cualquier juez, puede echarse abajo una disposición normativa proveniente del órgano parlamentario. ¿Qué queremos decir con aquello?
Queremos decir, miren ustedes, que este sistema de control propugna que todos los jueces, independientemente de su materia, al momento en el cual entren en conocimiento de un caso concreto, pueden detectar que una norma que integre el ordenamiento jurídico de un país guarda o no contradicción con la Constitución de la República. Y si ellos llegan a detectar que existe esta incompatibilidad de la disposición normativa infraconstitucional con la Constitución de la República, tendrán que inaplicar esa norma constitucional. Miren, pues nos encontramos que los jueces están realizando de manera directa un control de constitucionalidad de las normas, sustentados en esta teoría norteamericana del control difuso de constitucionalidad a través del judicial review. Frente a este modelo o a este sistema de control difuso de constitucionalidad, tenemos otro mecanismo de control, que es el sistema de control concentrado de constitucionalidad. ¿Qué nos dice el sistema de control concentrado de constitucionalidad? Y vamos nuevamente a utilizar la lógica para responder este interrogante. Si el sistema de control difuso implicaba que todos los jueces, independientemente de su materia, de su actividad, ejercen control de constitucionalidad, el sistema concentrado, ¿qué propugnará? Pues precisamente que ya no sean todos los jueces, sino que sea un órgano especializado, un órgano concentrado que se encargue de determinar la constitucionalidad o no de determinados actos normativos dentro de una realidad jurídica y constitucional, que no son todos, miren ustedes. Ahora, este control se va a encontrar concentrado en un grupo determinado. Nos encontramos entonces que aquí existen jueces especializados en materia constitucional. Tiene su antecedente en el año 1921, cuando a través de la Constitución vienesa, la Constitución austriaca, conocida como la Constitución de Viena, un famoso jurista que todos nosotros conocemos, como es Hans Kelsen, crea el Tribunal Constitucional. Surge a partir de esta Constitución la necesidad de crear un órgano especializado, unos jueces especializados que se encarguen de determinar la constitucionalidad o no de determinados actos normativos. Vamos a ver cómo, independientemente de su denominación, ya sea Tribunal Constitucional, Cortes Constitucionales en determinados estados, salas de lo constitucional, como sucede en otros, tribunales federales, etcétera, etcétera, lo que se genera es unos jueces constitucionales especializados que realicen esta tarea interpretativa, esta tarea hermenéutica dentro de un determinado estado. Y frente a esta posición de control difuso por un lado y control concentrado por el otro, surge una posición intermedia que está dada a través del sistema mixto de control de constitucionalidad. ¿Qué determina este sistema mixto de control de constitucionalidad? Que se comparte tanto elementos del control difuso como del control concentrado. El ejemplo que nosotros podemos asociar dentro de la realidad ecuatoriana de este sistema de control mixto de constitucionalidad estuvo dado en el artículo 274 de la Constitución de 1998. Recordemos que decía este artículo 274 de la Constitución de 1998 en Ecuador. Señalaba que el juez, ¿no es cierto?, de oficio o a petición de parte, cuando llega a detectar en un caso concreto una posible contradicción de una norma puesta a su conocimiento con la Constitución de la República, inaplicará, mencionaba la Constitución del 98, esa disposición normativa, con efectos, obviamente, para el caso puesto a su conocimiento.
y luego remitía el expediente al ex Tribunal Constitucional. ¿Para qué remitía el expediente al ex Tribunal Constitucional? Para que este órgano especializado se pronuncie con efectos generales respecto a la constitucionalidad o no de la norma. Por lo tanto, en 1998 nosotros observamos cómo se compartía este sistema mixto. Por un lado, el juez aplicaba para el caso concreto, sistema de control difuso, y por otro lado, remitía el expediente a la Corte, al ex Tribunal Constitucional, sistema de control concentrado. Se compartían entonces estas dos realidades y por eso se evidenciaba un sistema de control mixto de constitucionalidad. ¿Qué sucede en la realidad constitucional actual? Nosotros nos encontramos, miren ustedes, con un artículo de la Constitución. El artículo 428 de la Constitución ecuatoriana va a determinar o va a consagrar la famosa consulta de constitucionalidad. ¿Qué determina este artículo 428? Determina que los jueces y las juezas, cuando detecten esta posible contradicción de una disposición normativa infraconstitucional puesta a su conocimiento con una norma de la Constitución de la República, deberá, menciona la Constitución, suspender el proceso y remitir en consulta a la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que se está generando a través de aquello? Miren, mecanismos de control concentrado de constitucionalidad, en donde se llega a determinar de cierta manera el carácter incidental que tiene el juez al elevar precisamente esta consulta para que sea un órgano especializado. En el caso ecuatoriano, la Corte Constitucional, quien se pronuncie respecto a la constitucionalidad o no de una determinada norma. Esto, dentro de una realidad jurídica como la ecuatoriana, generó un gran debate. Ustedes se preguntarán, ¿es cierto que el artículo 428 de la Constitución ecuatoriana está conminando a los jueces para que suspendan el trámite y remitan en consulta a la Corte Constitucional? Pero por otro lado, tenemos disposiciones contenidas en los artículos 425 y 426 de la propia Constitución, en donde se manifiesta que corresponde no solamente a los jueces, corresponde a los servidores públicos y a todas las personas aplicar precisamente las disposiciones constitucionales. De cierta manera, estarían combinando a que se realice un control difuso de constitucionalidad por parte de los jueces. ¿Qué sucede, miren ustedes, frente a este posible conflicto, frente a esta antinomia normativa de dos disposiciones constitucionales? Se genera un problema de interpretación, ¿verdad? Yo como juez, ¿cómo resuelvo aquello? Si por un lado tengo una disposición que me está manifestando dentro del paradigma garantista del Estado ecuatoriano, que yo, si observo que existe una contradicción con el texto constitucional, ¿no es cierto?, aplica directamente la norma, y por otro lado, otro artículo 428 me dice que suspende y remite en consulta a la Corte. ¿Cómo se soluciona este conflicto normativo? Pues precisamente se soluciona a través de la interpretación que la realizó la Corte Constitucional ecuatoriana dentro de estos procesos de consulta de constitucionalidad. Ustedes deben recordar, mucho se ha debatido, mucho se ha discutido respecto a si existe un control mixto, existe un control difuso, existe un control concentrado en el Ecuador. Esto generó grandes debates por parte de muchos teóricos en el Ecuador. Pero a final de cuentas, parafraseando lo que decía John Marshall en un momento determinado, que la Constitución es lo que los jueces dicen que es la Constitución, la Corte Constitucional ecuatoriana, en una sentencia que no data más de un mes y medio o máximo 2 meses atrás, señaló y estableció lineamientos para este procedimiento de consulta de constitucionalidad, en donde llegó a determinar vía hermenéutica el alcance que tiene este artículo 428 de la Constitución ecuatoriana. ¿Qué dice esa sentencia de la Corte Constitucional? Determina que no todos los casos pueden ser remitidos por los jueces vía consulta de constitucionalidad, sino que la Corte, miren ustedes, va a crear ciertos parámetros para que se puedan remitir en consulta casos a la Corte Constitucional.
y establece 3 grandes parámetros para llevar a efecto esta consulta. ¿Cuáles son esos 3 grandes parámetros? Primero, que exista una identificación clara del precepto normativo que se va a consultar, porque en muchas ocasiones operadores de justicia no identificaban claramente cuál era la norma objeto de dicha consulta. En segundo lugar, establece la Corte Constitucional Ecuatoriana que se debe realizar una fundamentación respecto a la posible contradicción que existe de esa disposición normativa con el texto de la Constitución. No hace falta solamente la enunciación, sino que se debe fundamentar por qué supuestamente guarda esa contradicción por parte del juez. Y finalmente establece como un tercer parámetro que la suspensión del proceso esté directamente relacionado con la causa dentro de la cual el juez tiende a resolver el conflicto. ¿Por qué se da aquello? Porque en muchas ocasiones lo que se hacía es, a pretexto de remitir el expediente en consulta a la Corte Constitucional, se suspendía bajo cualquier pretexto. Existían casos en los cuales los jueces, para suspender el proceso, terminaban consultando cualquier disposición normativa que nada tenía que ver con la realidad procesal o con la, se puede decir, pretensión principal de los accionantes dentro del proceso puesto a su conocimiento. ¿Qué sucedió en un momento determinado? Miren, voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucedía con la caducidad de la prisión preventiva, por ejemplo, dentro de la realidad constitucional? Los jueces, en un momento determinado, para evitar que se les caduque la prisión preventiva en sus manos, lo que hacían era suspender el procedimiento y remitir en consulta de constitucionalidad los casos a la Corte. ¿Para qué? Para que precisamente no se les caduque la prisión preventiva a ellos, sino más bien sea la Corte quien resuelva aquello. Para evitar estas situaciones, la Corte Constitucional creó estos parámetros, de cierta manera, para regular la consulta de constitucionalidad. Y dentro de la sentencia que les menciono, la Corte va a establecer que en el Ecuador existe un control concentrado de constitucionalidad. Miren ustedes. Terminó vía hermenéutica la Corte aclarando este problema jurídico que se planteó de saber si en el Ecuador existe un sistema difuso, concentrado o mixto de constitucionalidad. Es un tema que es bastante debatible, miren ustedes. En este momento histórico la Corte ha dicho que existe este control concentrado por parte de este órgano especializado. Puede ser que en otro momento la Corte cambie de línea jurisprudencial y señale que existe un control mixto de constitucionalidad. Pero como podemos ver, frente a este problema interpretativo que existía en el Ecuador, la Corte Constitucional ha emitido una sentencia fundadora de línea en donde determina que el sistema de control en el Ecuador es un sistema de control concentrado de constitucionalidad. Pero a su vez, nosotros nos encontramos no solamente con estos mecanismos o sistemas macros de control de constitucionalidad en un país, nos podemos encontrar también con otras realidades dentro de este ámbito de la teoría del control. Y para aquello realizamos otra división respecto a los tipos de control de constitucionalidad que pueden existir. Tenemos, en primer lugar, un control concreto de constitucionalidad. ¿Qué entendemos nosotros como un control concreto de constitucionalidad? Va a ser el control que se realice dentro de casos concretos, en donde intervengan partes procesales. Aquí nosotros tenemos siempre un caso específico y vamos siempre a tener partes que intervienen en el mismo. ¿Cuál es el efecto que genera este tipo de control concreto de constitucionalidad?
Este tipo de control va a generar un efecto inter partes. Pero a su vez, en los casos en donde los legitimados activos no sean solamente dos partes procesales, sino también organizaciones o colectivos, se puede generar efectos interpares y también efectos intercómunes. ¿Cuál es el elemento que nosotros destacamos dentro de este control concreto de constitucionalidad? Y ojo que estamos hablando desde una perspectiva teórica de lo que es el control concreto de constitucionalidad, porque como ustedes pueden evidenciar, nuestra Ley Orgánica de Garantías asocia bajo el título de control concreto a la consulta de constitucionalidad. Pero vamos a ver cómo tiende a diferir el un elemento del otro. Dentro del control concreto y dentro de los casos concretos, entonces, nosotros nos encontramos con la siguiente realidad. A ver, ¿qué sucede? Vienen, ¿no es cierto?, unas partes procesales y demandan una determinada acción constitucional, por ejemplo. En virtud de aquello, nosotros podemos ver que el pronunciamiento que realice el juez constitucional en aquel sentido va a generar un efecto que va a beneficiar o a perjudicar a esas partes procesales exclusivamente. Pongamos el ejemplo clásico, una acción de protección de derechos. ¿Qué sucede? Miren, el señor Juan Pérez, por ejemplo, ¿no es cierto?, ha sufrido la vulneración de su derecho al trabajo, por ejemplo, o la vulneración de su derecho a la igualdad y no discriminación. Hagamos un ejemplo pragmático. Al señor Juan Pérez, al ser portador de VIH-Sida, ¿no es cierto?, su empleador lo coge y lo echa a la calle, lo despide. ¿Qué sucede respecto a aquello? Miren ustedes, se genera un control de constitucionalidad que van a ser precisamente de los elementos fácticos de ese caso concreto. Yo, como juez constitucional, por ejemplo, empiezo a resolver ese caso concreto y voy a observar, en este caso abstracto que he traído a colación, que existe una vulneración de un derecho constitucional. Digamos, se vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque Juan Pérez lo despidió su empleador por el hecho de ser portador de VIH-Sida, lo cual está prohibido por la Constitución ecuatoriana. ¿Qué sucede? Esto, miren ustedes, genera un efecto ¿para quién? Para las partes procesales. A Juan Pérez, ¿no es cierto?, se le podrá, a través de una reparación integral, restituir a su lugar de trabajo. Se le indemnizará a través de un ámbito material y también desde una perspectiva de una reparación inmaterial. Se genera un efecto interpartes que beneficia y perjudica a las partes intervinientes dentro de este caso concreto. Pero existen, miren ustedes, realidades dentro de las garantías jurisdiccionales en donde no solamente se puede generar un efecto interpartes dentro de los casos concretos, se puede también generar un efecto interpares. ¿Cuándo se genera este efecto interpares? Frente a situaciones análogas, miren ustedes, frente a realidades que tienden a tener unas mismas características, se puede dotar de este efecto interpares. Pongamos la siguiente realidad, ¿no es cierto? En una empresa X de la ciudad de Quito, por ejemplo, trabajan 50 personas que son discapacitadas, personas con discapacidad. Llega un momento determinado dentro del cual de cierta manera se despide a estas personas por el hecho de tener esta discapacidad. ¿Qué sucede? El señor Juan Pérez es el que presenta una acción de protección de derechos, miren ustedes, frente a un acto vulnerador, que fue este acto cometido por parte de una empresa o de un empleador determinado. Frente a esta realidad, miren ustedes, cuando el juez resuelve la causa, está resolviendo la causa de Juan Pérez, ¿verdad? Pero, adicionalmente a aquello, se evidencia que ese acto contuvo la vulneración de los derechos laborales, en este caso, de los derechos o de las libertades del
derecho de la igualdad específicamente, no solamente de Juan Pérez, sino de 49 personas más que compartían esos mismos elementos característicos. En virtud de aquello se puede generar, miren ustedes, un efecto interpares dentro de esa sentencia de garantías jurisdiccionales. El juez entonces hace extensivo este beneficio no solamente al señor Juan Pérez, que fue quien propuso la demanda, sino que les da un alcance superior a las partes, o más bien a los trabajadores que tienen una discapacidad de la empresa X en la ciudad de Quito, que comparten este mismo patrón fáctico. También le es beneficioso esta sentencia constitucional. Se genera un efecto interpares. Pero miren, en el ámbito de esta teoría garantista de los derechos, también se puede generar a través de estos casos concretos un efecto intercommunis. Es decir, que vaya más allá, miren ustedes, de una realidad de un colectivo determinado, sino que se haga extensiva a un conjunto de actores en una determinada situación. El mismo ejemplo. Pongamos el ejemplo de los trabajadores de determinadas instituciones. Pongamos el caso de los trabajadores del sector público, por ejemplo. Miren, sufren la vulneración de sus derechos constitucionales por parte de sus empleadores. Llega un momento determinado en el cual el señor Juan Pérez, nuevamente, plantea, ¿no es cierto?, una garantía jurisdiccional. ¿Frente a qué? Frente a una vulneración de sus derechos constitucionales. Supongamos que el señor Juan Pérez era funcionario público, ¿no es cierto? El señor Juan Pérez, funcionario público, por ser una persona con discapacidad, se le despidió de su trabajo en una determinada institución del Estado. ¿Qué sucede frente a esta realidad? Miren, obtiene una sentencia favorable. Pero esa sentencia favorable, dentro de la argumentación que realiza un juez, puede generar un efecto intercommunis, que se haga beneficiario no solamente a esta persona, a Juan Pérez, sino a otros trabajadores que tengan las mismas características. Se puede entonces, miren, crear una regla jurisprudencial que diga que a ninguna persona, a ningún trabajador del servicio público se le puede despedir por adolecer de una enfermedad o de una discapacidad en el caso concreto. ¿Qué se está generando? A través de un caso concreto, un efecto intercommunis que tiende a tutelar a un determinado sector poblacional que comparte categorías análogas dentro de un caso puesto a conocimiento de la jurisdicción constitucional. Frente a este control concreto de constitucionalidad, también vamos a tener un control abstracto de constitucionalidad. Si nosotros mencionábamos que en el control concreto teníamos entes o personas definidas, ya sea personas o colectivos, pueblos o nacionalidades, en el ámbito del control abstracto de constitucionalidad no tenemos, de cierta manera, sujetos procesales definidos de manera específica. Tenemos, miren ustedes, sujetos abstractos a los cuales se les puede vulnerar derechos constitucionales. No tenemos un caso específico, un caso concreto. Vamos a tener precisamente disposiciones de carácter general, disposiciones amplias, disposiciones abstractas que merecen ser objeto de control de constitucionalidad. En el ámbito del control abstracto de constitucionalidad, el principal referente al mismo es la famosa acción pública de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que se demanda dentro de una acción pública de inconstitucionalidad, por ejemplo? Actos normativos o actos administrativos de carácter general, miren ustedes. No existe un sujeto determinado, no existe una ley, miren ustedes, que regule, ¿no es cierto?, la relación laboral de Juan Pérez, pero sí existe una ley que se llama Código de Trabajo, que va a regular la relación de los trabajadores de manera abstracta. No va a existir una ley que regule exclusivamente a Juan Pérez como servidor público, pero sí va a haber una ley orgánica de servicio público que regule, miren ustedes, las relaciones laborales de manera abstracta de todos quienes detengan esta calidad.
Entonces podemos ver cómo se da un control abstracto de constitucionalidad. ¿Cuál es el efecto que genera este control abstracto de constitucionalidad? El efecto que genera este control abstracto va a ser un efecto erga omnes, es decir, un efecto general, un efecto amplio, un efecto que se va a irradiar y que tiene que ser obligatoriamente cumplido por parte de todas las autoridades públicas y los particulares en un país. Si en un momento determinado, ¿no es cierto?, la Corte Constitucional Ecuatoriana, por ejemplo, determina que una norma contenida en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código del Trabajo, es inconstitucional, esta norma alcanza un efecto general. Este pronunciamiento de la Corte, este control que realiza estos jueces especializados, adquieren una connotación general. ¿Cuál es el efecto? La expulsión del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y por lo tanto esa disposición normativa tiene un alcance que va a ser eminentemente general. Pero no solamente nosotros nos podemos encontrar con control abstracto de constitucionalidad respecto a disposiciones normativas de carácter general o disposiciones administrativas de carácter general. ¿Cuáles son otros escenarios dentro de los cuales se realiza un control abstracto de constitucionalidad? También se lo puede observar respecto a tratados y convenios internacionales, por ejemplo. También se lo puede observar respecto a procedimientos de consultas populares. También se lo puede observar respecto a procedimientos de reforma constitucional. Estamos viendo cómo entonces este control abstracto de constitucionalidad va a abarcar un campo de acción bastante amplio dentro de la realidad jurídica de un país determinado. Este control abstracto de constitucionalidad, a su vez, puede devenir en dos grandes vertientes. Podemos encontrarnos, por un lado, con un control a priori de constitucionalidad. ¿Cuál es ese control a priori de constitucionalidad? Es un control, miren ustedes, antes de que suceda algo, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo claro de un control a priori de constitucionalidad? El dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de tratados internacionales. Miren ustedes. ¿Qué determina la Constitución de la República del Ecuador? Determina que la Corte Constitucional deberá realizar un control previo y un control vinculante de constitucionalidad de los instrumentos internacionales suscritos por parte del Estado ecuatoriano. Es decir, antes de que se conviertan esos instrumentos internacionales en normativa interna, un órgano especializado, que es la Corte Constitucional, debe someter aquello al crisol precisamente de un control de constitucionalidad, tanto en el fondo como en la forma en la cual fue emitido un determinado instrumento internacional. ¿Qué se está generando a través de aquello? Pues precisamente un control a priori, antes de. Y también nosotros podemos observar un control a posteriori. Este control a posteriori nosotros lo hemos evidenciado, por ejemplo, cuando una norma ya está formando parte del ordenamiento jurídico de un determinado país. La famosa acción pública de inconstitucionalidad, por ejemplo. ¿Qué sucede? Se emite una norma por parte del órgano parlamentario. Esa norma es una norma válida y vigente. Está siendo aplicada por parte de las distintas personas dentro de una realidad jurídica. Pero en un momento determinado, una persona, ¿no es cierto?, plantea una demanda de inconstitucionalidad respecto a una norma que está siendo utilizada. Se genera entonces un control a posteriori. Después de la